tal? Buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarles después de también ya un rato sin venir en este mes que se ha dedicado, bueno, ya se extendió un poco más, ¿no? Originalmente era un mes y ya nos pasamos por un par de domingos más, pero bueno, qué padre que se ha podido abarcar diferentes temas relacionados con la familia. Yo espero que haya habido mucha bendición en estas últimas semanas. Y hoy vamos a, de alguna manera, cerrar la serie. No es cierto, porque todavía falta el domingo que entra, que es el domingo del Día del Padre. Entonces, hoy estamos en la antesala de cerrar este mes y cachito de la familia. Entonces, les voy a pedir que ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos y de bendecir y alabar tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos de hacerlo, Señor. Y en esta hora te doy gracias también porque podemos tomar un tiempo para meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que si traemos alguna preocupación, alguna distracción, algo que pueda obstruir este tiempo, que tú nos ayudes y esto se pueda hacer a un lado, Señor. Te pido que podamos concentrarnos en tu palabra y te pido, Señor, que a mí me ayudes a hablar conforme a tu palabra y no solamente conforme a ideas mías, Señor. Ayúdanos a todos los que vamos a estar meditando en estos diferentes pasajes que vamos a estudiar y que esta palabra sea de bendición. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Muy bien, yo no sé si alguna vez tú te has preguntado lo siguiente, yo lo he hecho en diferentes ocasiones. Yo me he preguntado cómo habrá sido Jesús de niño. Y sé que ya han habido diferentes temas, a mí me tocó platicar sobre los abuelos, las suegras, las nueras, por ahí ya se habló de disciplina en el hogar, sobre relaciones, sobre los roles de esposo y esposa. Y bueno, en esta antesala al próximo domingo, que es la celebración del Día del Padre, he estado leyendo un devocional sobre justo crianza de hijos y en el cual me inspiré para el mensaje de esta mañana. Pero una de las cosas que yo siempre me he preguntado es cómo fue Jesús de niño. Porque tenemos muy poca información en la palabra de Dios. No sé si alguna vez habrás pensado si llegaba José o María a decirle: Jesús, por favor, recoge tu cuarto, porque tenía tal vez ahí botadas las sandalias un poco sucias, y que tal vez Jesús se podía esperar a que María se fuera. Alguna vez yo me llegué a imaginar así como, ¿qué tal si Jesús ahí hizo sus primeros milagros? Así como, ok, ya mamá, ya acabé, y ni siquiera había movido una mano. Ahora, eso sería incorrecto, porque de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los evangelios, nos queda muy claro cuál fue el primer milagro que él hizo. Se establece muy claro en los evangelios que ese fue el primer milagro que hizo. De hecho, hay evangelios apócrifos sobre la niñez de Jesús en el que sí se habla de que Jesús hizo milagros mientras era niño. Pero eso no lo tenemos en nuestra Escritura. Entonces, lo único que me lleva a pensar es lo que sí tenemos. Y justo hace un momento leíamos el pasaje de Lucas capítulo 2, que es el único evangelio, aparte obviamente del nacimiento, porque todos los evangelios nos narran el nacimiento de Jesús, pero Lucas es el único que toma un poquito de tiempo para hablar sobre un par de momentos de la niñez de Jesús. Y en el verso 40 del capítulo 2 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y después avanzamos al versículo 51 y versículo 52 y se repite lo mismo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Quiero hacer aquí un paréntesis. Me encanta esta parte cuando dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Es como si estuviera haciendo una especie de álbum fotográfico de memorias de lo que estaba pasando con Jesús. Por ejemplo, Bere tiene la costumbre de subir cosas a Facebook porque se está volviendo un álbum ya de recuerdos, y luego llega, ¿no? Un día como hoy de hace 2 años, un día como hoy de hace 3 años, y así sucesivamente. Pero María aquí dice que guardaba. Y los estudiosos indican que Lucas, en su carácter de investigación, como médico, como científico, se acercó a María para preguntarle cosas. Y María es quien le pudo platicar este tipo de detalles sobre la niñez de Jesús. También leímos hace rato en el capítulo 2 que entre el verso 40 y el verso 52, que es cuando han estado buscando a Jesús y lo encuentran en el templo, dice que la gente estaba sorprendida, a pesar de que solo tenía por ahí unos 12 años, de la manera en la que se comunicaba con los expertos de la ley y los conocedores de la palabra. Pero aquí yo me quiero enfocar en este versículo 40 que dice que se fortalecía. Obviamente crecía en estatura, pero también crecía en edad y también crecía en conocimiento. Dice que se llenaba de sabiduría. El verbo que aparece ahí de llenar es que se llena por completo. O sea, cuando llenas el vaso a tope y está a punto de desbordarse. Pero dice acá que se fortalecía. Y el verbo en el griego tiene que ver con hacerse fuerte, incrementar fuerza o crecer fuerte. Y Jesús, sin duda alguna, crecía fuerte con respecto a su carácter. Y es por eso que el título del mensaje esta mañana es Fortaleciendo el carácter de nuestros hijos. Fortaleciendo el carácter de nuestros hijos. Ahora, para los que ya somos padres, pues obviamente va a haber muchas cosas que vamos a escuchar, que va a resonar y que espero que podamos poner en práctica. O si hay cosas que dices, esto ya lo estoy haciendo, pues palomita, ya estoy, nunca había pensado en esto, pues que te lo lleves de tarea. O si son cosas que hemos dejado de hacer, pues que lo retomemos. Para los que no son padres, pues obviamente estas fortalezas de carácter que vamos a platicar, pues como están basadas en principios bíblicos, pues sin duda alguna los podrías llevar también a la práctica, independientemente si lo quieres aplicar con tus hijos, ¿ok? Porque tal vez no tienes todavía hijos. ¿Y cómo habría sido el carácter de Jesús si lo único que sabemos ahí es que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios estaba ahí con él? Pues obviamente su carácter tendría que ser conforme a lo que vemos en las Escrituras también. Y voy a resaltar algo muy importante. En Juan capítulo 1 sabemos muy bien, así comienza el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sabemos muy bien que este concepto del verbo, el logos, está haciendo referencia a Jesucristo. Y dice ahí Juan entonces que el logos, Jesucristo, era Dios. Y ese logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan nos platica que el logos lo vimos lleno de gracia y de verdad. Y después cuando vemos a este niño Jesús creciendo, dice que crecía en sabiduría y que crecía en gracia y que se fortalecía. Y Juan capítulo 10, verso 30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, sin duda alguna, el carácter de Jesús tiene que ver totalmente con los atributos del Padre. Yo iniciaba este mensaje tal vez pues imaginándome a un Jesús haciendo milagros de niño, lo cual ya les dije, eso no hubiera ocurrido. Pero lo que sí podemos tener como certeza es que más allá de lo que le enseñaba un José y una María, que sin duda fueron pilares en ese acompañamiento con él, Jesús ya reflejaba el carácter mismo de Dios porque él era Dios.
Y entonces hoy, hablando de esta cuestión de fortalecer el carácter de nuestros hijos, quiero resaltar 7 cualidades del carácter que también son cualidades de Dios. Vamos a platicar de compasión, vamos a platicar de discernimiento, vamos a platicar de generosidad, de humildad, de integridad, de perdón y de respeto. Y la idea es que estas sean 7 cosas que podamos trabajar con nuestros hijos, los que somos padres, pero seas o no padre, de seguro hay alguna de estas que se necesita trabajar en tu vida, en tu carácter. Entonces vamos a iniciar con la primera. Vamos a platicar de compasión y lo que voy a tratar de mostrar en el primer pasaje que vamos a leer es un pasaje que nos deja ver que Jesús, en este caso, era compasivo o que Jesús enseñaba sobre compasión y así sucesivamente en las diferentes cualidades de carácter. Y después vamos a dar algunos consejos sobre cómo poner en práctica estas cualidades. En Marcos capítulo 6, versos 34 al 37, Marcos capítulo 6, versos 34 al 37 dice lo siguiente. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y si ustedes siguen la lectura, es cuando hay un gran milagro de la alimentación de estas miles de personas que estaban ahí. Ahora, yo creo que no sé si de manera como con una preocupación auténtica, o sino porque algunos de sus discípulos ya tenían hambre, pues también se acercan con Jesús a decirle: oye, como que ya se te pasó la hora del sermón, ¿no? Ya nos extendimos más allá del tiempo destinado al servicio. Jesús, yo creo que ya es momento que les digan que se vayan porque pues les va a dar hambre o ya hace hambre, y que vayan a las aldeas porque estamos en un lugar donde aquí no van a conseguir nada de comer. De hecho, ahí resalta, el lugar es desierto, además ya es tarde. Pero dice al inicio que Jesús tenía compasión de ellos, y entonces después al final dice: pues denle de comer. Y yo creo que como en varios pasajes cambia el giro de que tal vez lo que esperaban los discípulos que dijeran: sí, déjame ya terminar, déjame ya despedirlos, oro por ellos y que se vayan. Y la instrucción es: no, les tienen que dar de comer. Pero quiero resaltar acá que Jesús tuvo compasión. Porque si vamos a la escritura, y es una palabra bastante complicada de decir en el griego, pero esta palabra dice ser movido hasta las entrañas. Esa es una de las definiciones del concepto de compasión, ser movido hasta las entrañas. Pero tienes que comprender que para los judíos las entrañas, de hecho en otra manera de traducir sería el intestino, es donde está el amor y la piedad, es donde se sentiría el amor y la piedad. Entonces dice que Jesús fue movido hasta las entrañas por estas personas y actúa en base a la compasión. Una de las escritoras de este devocional que les digo que estoy leyendo dice lo siguiente: aun cuando la compasión no es un don natural, es algo que puede ser desarrollado si aprendemos a identificar las necesidades emocionales o físicas de los demás y cómo satisfacerlas apropiadamente. Ojo, no dice que sintió lástima, ¿okay? Es muy diferente el sentir lástima y que te genere este sentimiento de ay, pobrecito, pobrecita, sino que hay un movimiento distinto. Por eso en la definición habla de amor y piedad, o amor y compasión. Y esta escritora del devocional dice: pero tienes que haber identificado las necesidades. Jesús estaba teniendo necesidades espirituales, pero también ante el señalamiento de los discípulos,
pues también hay que atender una necesidad de hambre física en este caso. Y es movido a compasión. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar compasión? ¿Cómo le hacemos para desarrollar compasión? Una de las recomendaciones que aparecía en este devocional, primero que nada, es que debemos aprender a servirnos unos a otros dentro de la familia. A ver, levante la mano, ¿quién tiene, y todavía viviendo en casa, porque probablemente ya son jóvenes adultos, ya se fueron de su casa, pero ¿quién tiene todavía viviendo en casa 2 o más hijos? 2 o más hijos. Que ya poquitos. ¿Ya todos se fueron? ¿Okay? ¿O todos son de un solo hijo? Ok, bueno, ya varios levantaron la mano. O si tú fuiste de una familia de 2 o más hermanos. A ver, ¿alguien que haya tenido al menos un hermano o alguna hermana? Ok, que ya la gran mayoría. Miren, la dinámica que pasa cuando damos una instrucción como padres y estamos pidiendo un favor para los hermanos, híjole, ¿cómo batallamos? Pero si tú te pones en el rol de hermano o de hermana y te echas un vistazo hacia atrás cuando tú eras adolescente o niño, pues de seguro también llegaste a decir, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no le pides a mi hermano? ¿Y por qué siempre a mí? ¿Y qué injusto es la vida? Porque le pediste que por favor te ayudara a bajar de la alacena algo que el hermano menor no podía. Y ya es una total injusticia. Y es de, yo no lo voy a hacer porque ella tampoco lo hizo. O yo no lo voy a hacer porque él tampoco lo hizo. Y entonces, una de las cosas tan sencillas para fomentar compasión no es tratar de tachar todo por justicia, injusticia, si es mi deber o no es mi deber. Es porque si la Biblia nos invita a servirnos unos a otros, pues podríamos hacerlo en la casa sin problema. Especialmente si te estamos pidiendo algo que, híjole, no te va a costar nada. No te estoy pidiendo, oye, lava la ropa sucia de tu hermana o de tu hermano. No te estoy pidiendo, recoge todo lo que dejó tirado tu hermano o tu hermana. Pero hay veces que hay momentos tan sencillos como que nos podamos servir unos a otros en el hogar sin que todo resulte como en una queja, en una molestia. Movernos a compasión por amor. Otra cosa es que pues también podemos servir a los de afuera, ¿no? Hay momentos en los que podemos fomentar servicio fuera de casa. De hecho, hay veces, tengo que decirlo, que a veces parece como fuera más fácil que sirviéramos a los de afuera que a los de casa. Por ejemplo, en Puebla, cuando me toca predicar 2 veces el mismo domingo, porque hay 4 servicios en la iglesia en la que nos congregamos en Puebla, entonces muchas veces me toca predicar a las 11 y después a la 1 de la tarde. Y entonces, o a las 9 y a las 11 de la mañana, ¿no? Y entonces, Hanna y Vale, normalmente su espacio de enseñanza de escuela dominical está a las 11 del día. Y Vale, por ejemplo, en particular, dice, yo no quiero volver a dobletear la clase porque me van a dar lo mismo a la 1 de la tarde. Y entonces lo que hemos optado por hacer, pero es por gusto también de ellas, es que se metan a Cunero a ayudar. Y les gusta muchísimo. Y entonces, pues, a las 11 tomaron su clase, vamos por ellas, 1 de la tarde, ahora están ayudando en Cunero, ¿no? Y hay veces que veo que es más fácil que sirvan ahí que les pida un favor en la casa. Pero hay que fomentar tener el servicio para alguien más. Y otra cosa importante es que podemos practicar la compasión como un hábito diario. Y dentro de la compasión cabe el aspecto de perdón, por ejemplo. Lo vamos a ver un poco más adelante a detalle. Pero dentro de la compasión, porque Jesús también se movía a compasión y de ahí también podía ofrecer perdón de pecados, es que podemos fomentar compasión como un hábito diario. Así como le pides, oye, lávate los dientes antes de irte a dormir, oye, prepara tu ropa porque mañana tenemos que salir temprano, pues tendríamos que fomentar esto como un hábito diario. Porque mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros,
y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios, movido a compasión, por su gran misericordia, por la gracia también, nos perdona. Y por eso aquí Pablo hace esta invitación: sean bondadosos, practiquen la bondad, practiquen la compasión y perdónense. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en el aspecto de perdón. Pero primer cualidad que deberíamos de fortalecer en nuestros hijos: compasión. Ahora, están escritas en orden alfabético para que sea un poquito más fácil de recordar. No es porque una cobre más importancia que la otra, sino para que si luego quieres echar memoria, tal vez las puedas acomodar en orden alfabético y sea más fácil. Entonces vamos a la siguiente: discernimiento. Siguiente cualidad: discernimiento. Lucas capítulo 12, versos 54 al 57, y aquí lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque quería que fuera más claro el concepto de discernimiento. Versículo 54 dice: luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede, ¿no? Ahorita que empezaron algunas lluvias, hay gente que es experta, así sale, echa un vistazo y dice, hoy va a llover y dejé la ropa colgada, ¿no? Pero así, va a llover y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dice, va a ser calor, y así sucede. En la mañana parece que estaba fresco y alguien dice, no, va a estar haciendo un bochornazazo en la tarde. Espera tantito. Versículo 56, hipócritas. Ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Entonces hace un comparativo aquí Jesús de algo muy habitual como el clima. Dice, eso sí lo sabes, ¿verdad? Sí sabes que hoy va a llover y sí sabes que hoy va a hacer calor, y entonces actúas en consecuencia. Y la pregunta final es, entonces, ¿por qué no sabes juzgar lo que sí es justo y lo que no es justo? ¿Qué es lo que pasa? Está hablándole a la multitud y le dice, ustedes no saben, ¿verdad? Porque mira, el discernimiento es la habilidad para juzgar bien. Es la aplicación de conocimiento y sabiduría en la vida que se agudiza con la madurez. Entonces, el discernimiento es esa habilidad para juzgar bien. En otras palabras, el discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. Y nuestra meta con el discernimiento es justo eso: ver las cosas a través de los ojos de Dios, a través de la Biblia, y entonces ver las cosas como realmente son. Mira, probablemente te ha tocado platicar con gente no creyente y cosas que para ti ya parecen súper obvias. Ya son obvias, así es blanco o negro, es correcto, es incorrecto. La persona te contesta, ¿pero qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Y a ti se te revuelve la panza. Porque hay cosas que tú ya ves, como dice el final, a través de la óptica de Dios, a través de su palabra, y entonces ves las cosas como realmente son. Pero eso es gracias también al Espíritu Santo que ya está actuando en ti. Pues si pensamos en nuestros hijos, hay cosas que no deberíamos de esperar que sepan juzgar de forma inmediata entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces, ¿cómo le hacemos para promover discernimiento en nuestros hijos? La primera cosa es que los tenemos que dirigir a Cristo. Mira, quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Esto es justo lo que te decía. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice así: Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. Entonces, de manera natural no lo vamos a hacer, necesitamos la ayuda de Cristo y en consecuencia la intervención del Espíritu Santo. Entonces, hay que dirigirlos a Cristo, que ellos también conozcan a Cristo y de la mano pues hay que enseñarles a conocer y amar su palabra. Porque entonces pueden filtrar cosas a través de la palabra de Dios, más allá de lo que se está viendo en su alrededor, incluyendo la misma casa. Y otra cosa es que también podemos buscar esos momentos para aplicar discernimiento en asuntos de la vida real. Ya sea poniendo ejemplos propios de cosas que has tenido que decidir, ¿no? O cosas tal vez de la vida del diario. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por lo menos una vez al mes me llevo a mis hijas al trabajo. Tenemos unos espacios en los que nos habilitan el último viernes del mes, especialmente cuando es viernes de consejo técnico. Hay un espacio en el que trabajadores podemos llevar a nuestros hijos y más allá de una guardería, pues les pueden hacer actividades y juegos. Hay una pausa después para que coman conmigo y luego las vuelvo a regresar, ¿no? Y les gusta mucho ir. Y ahí en el trabajo hay un espacio que es donde tenemos que llevar todas las cosas perdidas. Entonces, la cultura del lugar es que si tú te encontraste algo, lo tienes que llevar al guardia o en su defecto llevarlo directamente a ese departamento y ahí vas a ir a buscarlo y probablemente o muy probablemente vas a encontrar las cosas perdidas. Y ya van varias veces que mis hijas encuentran cosas y tal vez insignificantes, pero así de, ay, mira, me encontré el peluchito de no sé qué, es mi favorito. Me lo encontré ahí en el jardín, ¿me lo puedo llevar? No, no te lo puedes llevar. Pero es que pues no había nadie. Me lo encontré. Pero ¿qué tal si es de alguien más? Tenemos que llevarlo a entregar y pues tal vez lo van a reclamar, tal vez no. Otro día llega mi hija y me dice, mira lo que me regaló fulanito. Y también un monito muy bonito de Star Wars, está padrísimo el monito. Y le digo, ¿y dónde lo sacó? Ah, se lo encontró. Le dije, a ver, ya hemos platicado, o sea, si se lo encontró ahí, pues probablemente el dueño anda por aquí y lo va a ir a reclamar. Dije, y eso es algo que nos gustaría que ocurriera con nosotros. Si tú perdieras algo, pues quisiéramos ir a buscarlo y ojalá lo recuperáramos. Entonces, cosas que tienes que fomentar porque de manera natural va a ser, pues me lo encontré. Pero si hay un espacio, ahora tal vez esto no ocurriría si anduviéramos pues, en el centro, en la calle, o sea, tal vez sería diferente, ¿no? Pues a quién se lo voy a ir a entregar. Probablemente pues, te encuentras ahí un billete, pues ni modo que andes buscando a ver quién es, pues ya te vas a quedar el billete. Pero acá es diferente porque estamos dentro de un espacio en el que hay trabajadores, estudiantes y demás, y pues, podemos ir a tratar de ver si alguien lo reclama. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11 dice, esto es lo que pido en oración, también en la Nueva Versión Internacional. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Porque acuérdate, el discernimiento tiene que ver con juzgar bien. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo también fomentando, tengan en cuenta el discernimiento para que sepan qué es lo mejor. Pero acuérdate, tiene que estar filtrado a través de la palabra de Dios y tenemos que acercar a nuestros hijos a Cristo. Tercer cualidad, generosidad. Tercer cualidad, generosidad. Y Jesús en Lucas capítulo 6, verso 38 dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y normalmente este es un versículo que se ocupa para momentos de ofrenda, por ejemplo. Pero esto podría aplicarse a muchas otras cosas más. Dad y se os dará. Y entonces, ¿cómo alentamos la generosidad de nuestros hijos? Bueno, primero que nada, pues tendríamos que modelar generosidad nosotros. Hay veces que no somos lo suficientemente generosos. Y hay veces que sí puede ser porque no estemos en posibilidades de hacerlo, pero si hay algo en lo cual sí pueda ser generoso, y tal vez puede ser
a través de bienes materiales, otra vez puede ser a través de tiempo, otra vez puede ser a través de otra cosa. Pues modela la generosidad para con tus hijos. Tú podrías ser un ejemplo de generosidad. Hay gente que parece como que esto se le da de una manera muy natural y hay otros que les cuesta un poco más de trabajo. Pero como padres podríamos modelar esa generosidad. Y parte de eso es, por ejemplo, motivándolos a ser generosos con los demás. Hay niños que les cuesta trabajo, pero porque no han sido alentados, no han sido movidos a eso, a prestar hasta la goma. O sea, es imposible hasta prestar el sacapuntas, ¿no? Olvídate de que presten un juguete. Nosotros sí hemos fomentado mucho a que nuestras hijas presten sus cosas. De hecho, hay veces que nos pasa lo contrario, que los amigos que recibimos con niños pequeños se angustian demasiado por los juguetes que podríamos prestar y es de, no, adelante, pues que jueguen. Para eso son, que jueguen. Pero hay que fomentar que eso suceda, porque no todos los niños logran ser generosos. Hay unos que son pero súper envidiosos con sus cosas. Y también tenemos que motivarlos a que den de sus cosas. Una cosa es prestar y otra cosa es ya dar. ¿Y esto cómo cuesta? Porque no sé si te ha pasado, papá o mamá, que dices, ok, es momento de que vamos a hacer limpieza de cosas de la casa. Y ahí estás como enfocado en lo que va a ocurrir y, ay no, no, porque me lo regaló mi prima no sé qué. Ay no, tampoco, porque me recuerda cuando cumplí 3 años y Hannah tiene 12, ¿no? Ay no, no, porque lo abrazaba cuando tenía 6. Y entonces pues llega un momento en que, entonces, ¿qué vamos a dar? ¿No? Y empiezas a ver lo que ya está en la canasta, lo que sí se da, y más bien no es lo que se puede dar, es lo que ya tiene que ir a la basura porque es inservible, porque está roto, porque ya no es útil. Entonces tenemos que fomentar que den también, y de lo que sirve, de lo que sí es útil todavía. Y otra cosa que aplica a nuestro contexto, pues es también podemos motivarles a que ofrenden. Y hay veces que tiene que ver que nosotros obviamente seamos los que proporcionemos, pero también puede llegar momentos, a mí me da gusto cuando yo no le di dinero porque tal vez no traía en ese momento y Hannah o Vale me dice, bueno, di de mi ofrenda de lo que yo traía. Y mejor cuando no me lo andan cobrando, eso todavía está mejor. Cuando me lo cobran, pues bueno, ok, está bien, era una ofrenda, pero cuando dicen, pues yo lo di de lo que yo traía, perfecto, adelante. Vamos a motivar a que ofrenden. Y también es importante que celebremos cuando experimentamos generosidad. Yo puedo decir que hemos sido sumamente afortunados y bendecidos con diferentes personas que, bueno, especialmente pensando en nuestras hijas, que nos han regalado N cantidad de cosas para ellas. Bere tiene familia en Estados Unidos y cada que vienen, híjole, parece que es Navidad para Hannah y Vale. O sea, de forma así, con brazos, manos llenas a veces temas de ropa, a veces temas de juguetes, a veces otras cosas que ni nos lo esperábamos. Aunque después ya las niñas están como, cuando saben que va a venir la tía, la prima, ya saben que algo va a ocurrir. Pero siempre hay que celebrar esa generosidad, especialmente cuando ni siquiera un momento en que tú esperabas que la persona tuviera que darte algo. Entonces hay que reconocer y agradecer por esa generosidad. Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 17 a 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El verso 18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y alguien podría decir, bueno, mira, es que este versículo está enfocado a los ricos. Probablemente el énfasis tendría que estar ahí. Y eso es correcto, porque dice que no sean altivos, que no atesoren solamente cuestiones materiales.
Pero estoy seguro que en algún momento u otro, todos los que estamos aquí hemos tenido más de lo que realmente necesitamos. Y entonces en ese sentido también podemos dar y ser generosos. Que sean ricos en esas buenas obras, dice Pablo. Y en este devocional dice, como muestra de gratitud al generoso amor y misericordia de Dios, nosotros extendemos la misma generosidad a otros. O sea, es una especie de, como yo he recibido, pues yo también puedo dar. Como he recibido de gracia, pues yo también puedo dar de gracia, dice por ahí también la Escritura. Entonces, bueno, tercer cualidad que hay que fortalecer, generosidad. Ya platicamos de compasión, discernimiento, generosidad. Vamos a humildad. Jesús en Mateo capítulo 11, verso 29 dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice Jesús, aprendan de mí que yo soy manso y soy humilde. Y la palabra en el griego, me encantó esta manera de definirlo porque tiene mucho que ver con la forma en la que comprendemos humildad hoy día todavía. Humildad dice que no se eleva lejos del piso. Nosotros lo decimos también, pues que no se te suba, ¿no? Que no se te suba, que se baje esa persona. Lo mismo concepto. La persona reconoce qué es lo que tiene, la persona reconoce quién es, pero no se eleva lejos del piso, dice el concepto en el griego. Y dice esta frase, la humildad puede ser un rasgo difícil de inculcar a nuestros hijos. Después de todo, nacemos con una naturaleza egoísta y pecaminosa. Alguna vez alguien dijo que la humildad no es pensar menos sobre ti, sino pensar sobre ti menos. Hay que ponerle atención a esta última parte, porque podría causar un poco confusión. Dice, la humildad no es pensar menos sobre ti, sino pensar sobre ti menos. En otras palabras, si te quedas con el primer concepto de la humildad es pensar menos sobre ti, es cuando cae este concepto de falsa humildad. Cuando la gente se hace menos de lo que realmente es. A mí me ha pasado frecuentemente que me acerco con alguien y le digo, oye, wow, estuvo padrísimo cómo tocas la guitarra, se nota que le pones empeño y te contestan así de, no, pues es que la verdad yo no sé tocar guitarra. Pues yo quisiera tocar guitarra, entonces como tú tocas, ¿no? Entonces de repente hacerte menos no es el concepto de humildad, pero dice la siguiente parte, pero sí puedes pensar un poco de ti menos, es decir, pensar más en otras personas. Eso sí podría ser distinto. La Biblia también dice que nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener de sí mismo. Quiere decir que sí debes de tener un concepto adecuado de ti. Tampoco dice tengan un concepto más bajo del que deben de tener, ¿no? Hay un concepto adecuado del que se debe de tener. Y entonces, ¿cómo enseñamos humildad a nuestros hijos? Pues hay algunos consejos que podemos poner en práctica. La primera es, hay que ayudarles a conocer el mayor ejemplo de humildad que es Jesucristo. Otra vez, hay que apuntarlos a Jesús como el mayor ejemplo de humildad, que dejó su trono de gloria, vino a nacer en un pesebre, vivió de manera humilde en el sentido de bienes materiales y además murió en una cruz, se hizo siervo para nosotros cuando hubiera podido pedir lo contrario. Aquí también nosotros podemos modelar humildad, ¿no? Hay padres de familia que en lugar de modelar humildad y moldear humildad en los hijos, justo hacen lo contrario, que les hacen sentirse como los dioses, reyes y señores de esta tierra. Y a veces eso no nos ayuda para nada. Tenemos que aclararles también que sus talentos vienen de Dios. Es decir, si puedes reconocer, y hazlo por favor, papás. Oye, qué increíble tocas este instrumento, qué increíble dibujas, qué padre te salió esto, qué fácil se te dan las matemáticas, wow, qué rápido terminaste la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que reconocer en lo que están haciendo bien, pero sin olvidar de, oye,
estos dones y talentos que tienes, no se te olvide que te los ha regalado Dios. Y que tal vez hay cosas que vas a tener que hacer con ellos después. Pero reconocer que no nada más es alzarles el cuello de claro porque te la pasas 3 horas estudiando o porque vas a clase de tal y tal, sino que hay que siempre resaltar que esos dones vienen de parte de Dios. Y una cosa más que permite la humildad, pues es enseñarles, sin duda alguna, a ser siervos. Quiero que me acompañen allá a Mateo, capítulo 20, verso 26. Voy a leer desde el 25. Acuérdense que aquí hay una petición que se hace como de manera muy especial. En el verso 21 dice que vino la madre de los hijos de Zebedeo y dice el versículo 21, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús empieza a explicar algunas cosas. Le dice, no sabes lo que estás pidiendo. Y en el verso 25 dice, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, parte de fomentar y enseñar humildad es encontrar esos espacios también para que podamos servir a otras personas. Dice esta frase, en el corazón de la humildad se encuentra una dependencia y reconocimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Porque si eres una persona humilde, pues no cabe la soberbia. Si eres una persona humilde, no cabe el decir, pues claro, es porque yo soy tal y tal por cual y yo tengo tales credenciales y yo he hecho esto y aquello y te alzas el cuello, sino que dice, en la humildad siempre estás reconociendo que dependes de Dios, siempre reconoces el lugar que tiene Dios y tu lugar en consecuencia. Entonces la humildad, muy importante que lo fomentamos también nuestros hijos. Quinta cualidad, integridad. Integridad. Y un versículo que nos permite saber que Jesús es íntegro es Hebreos capítulo 13, verso 8, que dice Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Jesús no fue cambiante dependiendo de con quién estaba hablando o dependiendo de las circunstancias. Y esta frase dice, el verdadero significado de la palabra integridad combina las características de integridad, simplicidad y pureza, aquello que es completo. Algo que es íntegro es que está completo. La integridad bíblica significa que debemos de vivir de tal forma que modelemos a Cristo, quien es el mismo ayer y hoy y para siempre. Entonces el concepto de integridad tiene que ver con algo que está completo, que no le falta nada. Y entonces, ¿cómo podemos promover integridad en nuestros hijos? Especialmente en un mundo que te va a permitir tantas cosas que no son íntegras. En un mundo en el que la honestidad no siempre es valorada, por ejemplo. Pues lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a hablar y actuar de manera íntegra. Que lo que ellos dicen y lo que ellos hagan es de manera íntegra, apegados a la verdad. Esa sería una primera cosa. La segunda cosa es que también tenemos que enseñarles a tratar a todos por igual. Híjole, a veces es tan complicado entre los niños que ya se empieza a generar el chismerío entre ellos, ¿no? de cómo es alguien, cómo es la otra persona, es que ya me hizo, ya le hice. Y entonces vamos a apartarlo y vamos a alejarlo. Y hemos tenido que hablar con Hannah y Vale y decirles, a ver, no. Una cosa es, si algún niño o alguna niña está siendo grosero contigo, por favor, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero otra cosa es que si tú vas a actuar
ya poniendo preferencias y separando a alguien de los demás, incluso fomentando eso está equivocado. Y muchas veces porque sabemos que eso tampoco te gustaría que ocurriera contigo. La otra cosa es que también tenemos que enseñarles que está bien fallar. Es decir, el que seamos personas íntegras no significa que nos vamos a equivocar. El que seamos personas que queremos actuar conforme a la palabra de Dios no significa que tú, como padre, como madre, vamos a fallar. Entonces hay que enseñarles a que, pues sí, nos vamos a equivocar. Pero si nos vamos a equivocar, pues ¿cómo le vamos a hacer para corregir y seguir adelante? Y otra cosa más es que si nos vamos a equivocar, pues hay que aprender entonces de esos errores. Hay que buscar la manera de aprender de esos errores. Para de esa manera buscar la forma de vivir en integridad. Miren, el Proverbios capítulo 20, verso 7 dice: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Y yo lo que creo acá es que porque hay una bendición a la siguiente generación por haber actuado con integridad. Sexta cualidad. Vamos a platicar entonces de perdón, aunque lo vimos ligeramente cuando hablábamos de compasión. Pero vamos a platicar también de la importancia de fortalecer el perdón en nuestra familia. Mateo capítulo 6, verso 9 al 12, un pasaje que muchos de ustedes conocen muy bien. Jesús enseñando sobre la manera en la que vamos a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego viene esta parte, verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Algo que siempre me ha llamado la atención de este apartado sobre el perdón es que no dice: y perdónanos porque tú eres increíble para perdonar. Y perdónanos porque tú eres el gran perdonador. Y perdónanos porque tú sabes cómo perdonar, sino que dice: y perdónanos como también nosotros perdonamos. El perdón no depende del arrepentimiento del ofensor, sino en la decisión del ofendido, y no quita el dolor de la ofensa, pero sí da lugar a la sanidad. Ahorita voy a regresar ahí. Todos somos pecadores con necesidad de perdón. Esa es la razón por la cual Dios envió a Jesús, un perdón que no merecemos. Muchas veces nos toca ver en nuestros hijos, en nuestras hijas, especialmente cuando estamos haciendo esta invitación de: oye, pídele perdón, o incluso pues perdónala o perdónalo. Y una de las respuestas que suele pasar: no, porque yo no veo que esté arrepentido. ¿No? ¿No te ha pasado eso? No, yo no veo que esté arrepentido realmente. Y por eso esta frase dice: el perdón no depende del arrepentimiento del ofensor, sino de la decisión del ofendido. Porque al final del día, el otorgar perdón pues está en tu cancha. El otorgar perdón está en tus manos. Es una decisión tuya. Y dice, y es muy sincera la frase, dice: probablemente no va a quitar el dolor de la ofensa. Probablemente vas a seguir lastimado, lastimada, vas a estar ofendido, ofendida, pero lo que sí dice es que da lugar a que haya sanidad. Si no otorgas el perdón, eso no va a ocurrir. Vas a estar ahí atado a la falta de perdón. Porque normalmente la falta de perdón va de la mano con: me la debe. Y en algún momento me la va a tener que pagar. El otorgar perdón es decir: ya no me la debes, aunque sí te la deba. Por eso al final dice:
pues todos somos pecadores con necesidad de perdón, aunque no lo merezcamos. O sea, Dios podría decir, y me la debes. Y no es una, ya van varias, Mike? Te las vengo contando. Dios tendría toda la facultad para decir eso una y otra vez y decir, mira, aquí te lo enseño, aquí está tu lista, chécate. Y aunque se la debamos, nos perdona. Entonces, ¿cómo practicamos perdón con nuestros hijos? Híjole, la primera que se vuelve una chamba fuerte para todos los que somos papás y mamás, pues es que tenemos que modelar perdón nosotros también. Porque, cómo nos cuesta reconocer que hemos fallado. Cómo nos cuesta reconocer que, pues sí fue mi culpa, pero fue más culpa de él o de ella, ¿no? No, yo también tenía razón para enojarme la manera en la que me enojé. Es que tú me hiciste enojar, entonces yo te contesté así. Y entonces cuando modelamos perdón, va de la mano con otras cualidades que ya vimos atrás. Tiene que venir la compasión, tiene que venir la humildad y decir, pues sí, la regué, fallé, pido perdón. Y a veces tenemos que pedir perdón entre nosotros como pareja, o a veces tenemos que pedir perdón también a nuestros hijos. Pero hay que modelarlo. Y también de esa manera hay que enseñar cómo perdonar en casa. Una de las cosas que a mí me ha costado mucho trabajo con mis hijas es cuando dicen, es que fue un accidente. Cuando yo le pido, puedes pedirle perdón a tu hermana por lo que acabas de hacer, pero es que no era mi intención. Y probablemente de verdad no era su intención, de verdad puede ser que haya sido un accidente. Pero parte del tema del perdón es, si tú ofendiste a otra persona, aunque no haya sido tu intención, aunque haya sido accidentalmente, pues vas a tener que pedirle perdón. Y eso cuesta mucho, pero hay que marcar la pauta para enseñar ese tipo de cosas. Aunque ni por aquí te esté cruzando que tenías que pedir perdón. Ofrezcamos una salida física para el perdón. En otras palabras, hay veces que es muy complicado ponerlo de manera verbal. Especialmente si hay personas, si alguien en la casa está enojado, pues hay veces que el tratar de entrar en el diálogo va a generar todavía mayor discusión, mayor problema. A nuestros hijos podemos decirles, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner por escrito. Vas a escribir una notita. Vas a decir por qué estás pidiéndole perdón. Dale una cartita a tu hermana o a tu hermano. Y ya, si en ese momento no la quiere leer, está bien, pero si más adelante lo puede leer, adelante. O tal vez hacer cosas como de manera simbólica, pero físicamente, como para visualizar lo que está sucediendo en tema de perdón. Mateo capítulo 18. Déjenme ver si esto está bien, porque creo que no cambié la cita. No, este pasaje está... no, perdón. Sí, está bien. Mateo 18, verso 21. Falta nada más el 21. Recordar nada más esto, ¿no? Cuando Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Ahora, el concepto de 7 lo vemos repetidamente en las Escrituras. El concepto de 7 tiene que ver con algo que es perfecto, algo que está completo. Entonces Pedro se estaba alzando de alguna manera el cuello, decir, oye, voy a perdonar 7 veces a la persona, ya es mucho. Y obviamente Jesús le dice, pues no, hasta 70 veces 7. Ahora, esto probablemente ya lo has escuchado antes, no son puras matemáticas. 70 veces 7 pues serían 490 veces. Si tú eres una persona un poco compulsiva con estos temas, o más bien obsesiva con estos temas, podrías tener una lista de cuántas veces le llevas perdonado a la misma persona. Y tal vez le podrías decir, ya te quedan solamente 452, De las 490 que tenías, ya nada más te quedan 452. Probablemente se te va a acabar las 490. El punto de Jesús no tenía que ver con un número matemático,
sino con ampliar el concepto de un Pedro que decía, con 7 está bien, no es con 7, no es suficiente. Y otra vez regresando al siempre recordar la cantidad de veces o la cantidad de pecados que Dios nos ha perdonado. Y te aseguro que podrían ser mucho más que 70 veces 7. Última cualidad que podemos fomentar y fortalecer en nuestra familia, el respeto. En Lucas capítulo 2, verso 51, que lo leíamos al inicio y en la lectura congregacional, dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret, hablando de José y María, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. En el griego, esta palabra tiene que ver con estar subordinado, con obedecer. Porque alguien se podría quedar en la lectura de Lucas capítulo 2 cuando Jesús le contesta a María, pues tal vez en otras palabras es como de, pues yo estoy aquí haciendo la chamba de mi papá, estoy aquí metido en los negocios de mi padre. Y podía hasta prestarse a como, híjole, está siendo un poco grosero, está contestándole a la mamá. Pero al final el pasaje termina diciendo que estaba sujeto a ellos, que les obedecía, que los respetaba. Y enseñar respeto es una de las mejores cosas que podemos hacer por el futuro de nuestros hijos. Les ayudará en sus relaciones, en su hogar, su carrera, incluso en su fe. Porque cuando los niños son enseñados a respetar la autoridad de sus padres, desde una edad temprana, de manera simultánea, están siendo enseñados a respetar la autoridad de Dios. Si fomentamos que haya respeto entre ellos, pero también respeto hacia nosotros, en consecuencia va de la mano a respetar otras figuras de autoridad, incluyendo Dios. Entonces, ¿cómo les enseñamos respeto a nuestros hijos? Una cosa muy sencilla, bueno, más bien sencilla entre comillas, pero a veces difícil de ver en práctica, enseñemos modales. Cosas tan sencillas que yo creo que a muchos de los que ya estamos no tan jovencitos nos enseñaron hasta nuestros abuelos de hay que decir gracias, hay que decir por favor, hay que decir saludar a la persona que acaba de entrar. Bueno, algunas personas nos enseñaron a que si te retiras de un restaurante y hay gente comiendo, les vas a decir provecho aunque ni lo conozcas. Todo eso son detalles que son modales nada más. Pero hay cosas de eso que se ha ido perdiendo con el tiempo y que no está tan fuerte como antes estaba. Entonces hay que enseñar modales. Otra cosa es que no toleremos groserías. Hace poquito estábamos en un centro comercial y nos tocó ver unos berrinchazazazos de unos niño chiquito, y Vale y Hannah nos preguntaba si en algún momento ellas fueron así. Y les podemos decir, Ver y yo, que, o sea, con mucho, yo creo que se podría aplicar aquí, sí, con mucho orgullo, y les dijimos, no, ustedes nunca nos hicieron un berrinche porque no estaba permitido. No estaba permitido el berrinche, no estaba permitida la pataleta ahí de, y si no me compras, no sé qué. No, eso no estaba permitido. Y no es que trajéramos la vara ahí con Hannah o Vale al año, ¿no? Simplemente no íbamos a tolerar groserías. Y de verdad que es feo cuando te toca ver ese tipo de cosas porque sí te da pena por el papá y la mamá. Especialmente cuando tienen que ya llevar al niño casi que arrastrándoselo ahí en el pasillo del centro comercial o en el espacio público. Ahora, no te puedo decir que hay cosas que todo ha sido perfecto. Hay cosas que hemos sido identificadas. Por ejemplo, Vale no tiene filtro. Vale de repente dice las cosas como son. Y sí tenemos que agachar la cabeza, decirle, oye, a ver, hija, esto no se puede decir. Pero es que sí es cierto, sí es cierto, pero esto no se puede decir. Porque entonces puedes ofender a la otra persona. Y luego si los conocíamos también, oye, perdona por lo que acaba. No, está bien, te entendemos, ¿no? Pero no se debe tolerar eso. No se debe tolerar eso. Y otra cosa, pues es que tenemos que ser respetuosos también entre nosotros.
en la familia. Porque lamentablemente hay cosas que de pronto vemos como papás de faltas de respeto entre hijos, entre hermanos, entre hermanas, que después lo que piensas es, pues ¿de dónde lo está aprendiendo? Pues de mí, de lo que yo digo, de lo que yo hago. Y entonces por eso se tiene que fomentar el respeto. Deuteronomio capítulo 5, verso 16 lo deja muy claro. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongadas tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la instrucción clara. Hay que honrar a los padres, hay que obedecerles, hay que respetarles. Y como leíamos al inicio de esta última cualidad, cuando fomentamos ese respeto a los padres, en consecuencia también se va a respetar a otra autoridad. Te aseguro que muchos de mis estudiantes que de repente dices, híjole, ¿cómo me acabas de contestar? Y después me toca atenderlo con el padre o la madre de familia y veo cómo le habla al papá, digo, no, pues ¿qué voy a esperar yo como su profe si estoy viendo cómo le contesta a la mamá y al papá? ¿No? Muchos de ustedes cuando vemos este poco de cosas decías, híjole, un bofetadón ahí, un cachetadón, un chanclazo, algo, ¿no? Y que te quedas así de no puede ser que esté pasando esto. Y no quiero como dejar a un lado que pues obviamente todas estas cosas que acabamos de platicar, compasión, discernimiento, generosidad, humildad, integridad, perdón y respeto, y la lista se podría ampliar. Yo lo limité a 7, tenía 14, pero hubiera tenido que ser una predicación de 2 horas. Lo limité a estos 7 y le podemos agregar más, pues requiere mucha paciencia y requiere mucha perseverancia. Requiere mucha perseverancia. Porque estas son cosas que se tienen que estar fomentando, alentando, enseñando, constante. Incluso por eso decía al inicio, si no tienes hijos, ya eres un joven adulto, un adulto, probablemente hay cosas estas que dices, híjole, aquí debería de trabajar más. Y se va a requerir nuevamente paciencia y perseverancia, especialmente si no ha sido un hábito. Pero al final del día, todo esto va a provocar que el carácter esté fuerte y basado en los principios bíblicos. Y estoy seguro que si tuviéramos aquí a un Jesús niño, podríamos, y lo viéramos día a día, podríamos ver estas cualidades todos los días ahí permeando desde pequeño. Y yo te quiero invitar a, como dice Gálatas capítulo 6, verso 9, pues todo esto es muy bueno, todas estas cualidades son buenísimas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Papás, mamás, no se desanimen. Si hubo cosas que identificaron que digan, híjole, esto me ha fallado, acuérdate que vimos un punto de, pues les vas a enseñar a tus hijos a que también está permitido fallar, te vas a equivocar, pero no te canses de hacer el bien, porque entonces vamos a cegar, vamos a cegar. Y yo te animo a que eso suceda. Te pido que ahí donde estás, inclines tu rostro y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque a pesar de que nosotros somos pecadores, a pesar de que nosotros fallamos, tú eres compasivo, bondadoso, misericordioso para con nosotros y nos extiendes de tu perdón, Señor. Y yo te pido que así como experimentamos ese perdón de tu parte, podamos extender ese perdón primero que nada a los nuestros, en nuestra casa, en nuestra familia y después también a otras personas que probablemente nos hayan ofendido, Señor. Y te pido, Señor, que podamos ser compasivos, generosos, humildes, íntegros, así como tú lo eres. Ayúdanos a actuar de esa manera también para que podamos modelar cada día eso con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ayúdanos a enseñarles de manera adecuada para que pueda llegar ese momento en que veamos los resultados de ese trabajo, Señor. Y Espíritu Santo, haz la obra
en los pequeños también, y haz la obra en nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.